Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Saludos a todos, espero que se encuentren súper bien. La verdad es que para mí siempre es un agrado estar nuevamente aquí con ustedes en Sanamente. La semana pasada estuvimos hablando del SOP, todo ese síndrome de ovario poliquístico, todas esas cosas que algunas mujeres pues sufren y que a veces no se visibiliza tanto, ¿no? Y bueno, es importante hablarlo, trabajarlo y sobre todo compartirlo. Así que si no lo ha visto, sabe que está aquí en el playlist de YouTube y lo puede volver a ver, o si usted quiere que lo pasen de nuevo por Radio Claret, pregúntele, dígale, queremos escucharlo de nuevo para que lo vuelvan a pasar. Y bueno, dicho esto, el día de hoy vamos a estar hablando de la enfermedad de Alzheimer, que hace una semana exactamente estábamos conmemorando este día. Y realmente para mí es importante porque creo que hay mucha desinformación a partir de esto, pero el mes de septiembre no nos dio tanto como para poder meterlo dentro del mes. Así que hoy 1 de octubre, en que también se celebran otras cosas o que se conmemoran otras cosas, pues vamos a estar hablando del Alzheimer y también le vamos a decir el 1 de octubre qué es lo que hay. Así que bueno, no se despeguen, que ya comienza Sanamente. Bueno, y así como se los dije, la noche de hoy nos acompaña la doctora Clarisa Botello, que ya nos ha acompañado antes, por lo que nos hace muy feliz que esté aquí con nosotros. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar con ustedes también. Bueno, aquí ella forma parte de la casa. Cuando llegó todo el mundo feliz, hola doctora, ¿cómo está? Miren, la verdad es que uno la pasa muy bien aquí, eso es importantísimo, porque cuando uno está bien en un lugar, el trabajo se hace bien. Y bueno, empezando con el tema de hoy, pues algo importante, si ustedes tienen algún comentario o algo, también lo pueden hacer. Recuerden que tienen el correo electrónico, el número de teléfono. A veces se hace un poquito, tal vez penoso, escribir algunas consultas que uno tenga, pero usted lo puede mandar por esa vía. Ahí lo tenemos ahorita en pantalla para que lo tenga ahí a mano. Doctora, cuéntenos, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? Estábamos hablando antes de comenzar que a veces hay personas que dicen Alzheimer o lo dicen de maneras erróneas. ¿Cómo surge? ¿Qué es? Bueno, la enfermedad de Alzheimer viene de un neuropsiquiatra, por allá por los años de 1906, que por primera vez el neuropsiquiatra Alois Alzheimer, él describió en una mujer llamada Auguste Deter, que tenía 51 años nada más, o sea, no estaba tan joven, sí, tan mayor, o sea, 51 años solamente, y ella empezó a manifestar ciertos síntomas de desorientación, problemas de memoria. Su esposo decía que ella no lo reconocía hasta que llegó al punto de que lo único que repetía era su nombre. Entonces su esposo pues la lleva a un hospital psiquiátrico donde este neuropsiquiatra, Alois Alzheimer, es decir, el señor tiene nombre, o sea, es un nombre, es Alois Alzheimer. Él decide, después de que ella fallece, porque pues falleció debido a que quedó amarrada, quedó inmovilizada y desarrolló unas úlceras, que son unas llagas que claro, clásicamente las personas pues pueden llegar a desarrollar por la inmovilidad que a veces se genera, y entonces ella fallece y Alois lo que hace es que le hace una autopsia, obviamente porque viendo esto que estaba súper extraño en una mujer joven, entonces le hace la necropsia y ve en el cerebro unas lesiones que se llaman ovillos neurofibrilares, características, y él le dice, esta mujer falleció de una enfermedad que yo le voy a dar mi nombre, la enfermedad de Alzheimer. Okay. Entonces específicamente se trata de que tú desarrollas unas lesiones que, dicho sea de paso, solo se ven después de muerto, ¿no? Porque es que tú no puedes saber necesariamente si realmente la tienes, porque supuestamente te tiene que hacer una necropsia. Ahora bien, a lo largo de la historia de la vida, pues obviamente en 1906 ha ocurrido ciertos avances, y hay otro estudio científico que me gustaría mencionar, que es el estudio de las monjas. Ese fue un estudio un poco más reciente, donde un escritor acerca de, bueno, se llamaba David Snowden, es un epidemiólogo, mejor dicho, y escritor también,
que escribió un libro que se llama Envejecer con Gracia, así se llama el libro, los invito si algún día pues quieren llegar a leerlo, y él le hizo un estudio a 650 monjas católicas que ofrecieron, dejaron estudiarse, de forma tal que él la siguió desde ese momento, durante toda lo que él pudo pues de tiempo, y ahí empezó a ver qué presentaban, les hacía pruebas constantes, pruebas cognitivas para ver cómo evolucionaban, y una vez ellas fallecían, él les hacía la autopsia y verificaba si llegaban a tener o no las lesiones que Alzheimer descubrió. Entonces hay una monja en particular que se llamaba María, que murió a sus 100 años. Ella estaba mayor ya cuando él empezó, porque aparentemente el estudio no duró casi 10 años. Entonces, lo interesante fue que le hizo las pruebas cognitivas a esta hermana, María, durante todo el tiempo, y las pruebas siempre le habían salido normales. Y cuando ella fallece, entonces él le hace la autopsia y la mujer tenía las lesiones que Alois Alzheimer descubrió en Auguste Deter, la señora que comentaba anteriormente. Entonces imagínense ustedes cómo esta monja no desarrolla la enfermedad, o sea, no desarrolla síntomas, pero tenía las lesiones en el cerebro. Y él pudo evidenciar cómo otras sí llegaban a desarrollar la enfermedad, y empezó entonces a buscar cuáles eran las características que tenía esta monjita en particular que no tenía las otras. Entonces resulta ser que el hombre le mandó a ellas, antes obviamente de fallecer, a hacer una autobiografía de sí mismas. Ellas empezaron a escribir cómo se sentían, de qué estaban agradecidas, cómo había sido su vida o cómo estaba haciendo su vida. Y él menciona clásicamente, y por eso le llama al libro que él escribe, Envejecer con Gracia, que ella escribía cosas muy positivas, que siempre estaba agradecida con Dios, que todo lo que hacía era, o sea, que se sentía como que feliz con su vida, que estaba alegre, que ella era una mujer muy sencilla, le gustaba mucho enseñar, se dedicaba. O sea, lo interesante de este estudio es que todas estas monjas tienen las mismas características. O sea, no había una que comía diferente. No había una que no sé, que hacía más ejercicio que la otra. O sea, todas hacían lo mismo. Todas vivían ahí mismo. Todas vivían en el mismo lugar. Pero ella tenía una autobiografía diferente, y él menciona que las otras que se habían desarrollado generalmente tenían síntomas y pensamientos muy negativos, constantemente quejándose, diciendo que la vida era muy dura, que era difícil estar ahí, que no sé qué. Entonces, esa característica en particular lo hace a él entonces escribir este libro de Envejecer con Gracia, que se los recomiendo, porque habla de que hay un factor protector, y ya estudios lo han demostrado, cómo el pensamiento positivo de una persona puede llevarlo a que, a pesar de tener unas lesiones, no desarrollas los síntomas, ¿no? Entonces también habla acerca de la reserva cerebral, que es como que el cerebro que tú tienes, tu estructura, es como el hardware. Y el software es todo lo que tú le metes, las idiomas, todo lo demás, que si aprendiste idiomas, que si enseñas, que si sabes cosas diferentes a lo que tú estudiaste. Entonces, él dice que esa estructura puede estar dañada, pero el cerebro es capaz de seguir funcionando si tú le sigues metiendo cosas, y mientras tú te sientas comprometido con tu vida y que tú puedas seguir adelante. Entonces, en el momento en que una persona, y es lo que él menciona, cae en depresión, se desmotiva, siente que ya la vida no tiene sentido, ya todo se acabó, en ese momento la persona va a empezar a desarrollar esta enfermedad. Es interesante. Interesantísimo. Y qué interesante saber que nosotros tenemos los factores de protección a mano, y que a veces no somos conscientes de lo importante que es. Hablando de esto mismo, ¿cómo le hago entender a una persona que es importante que sea positiva cuando ya está teniendo algún deterioro? Porque recuerdo que en un programa anterior donde habíamos conversado hablamos del deterioro cognitivo, ¿no? ¿Cómo uno puede hacerle llegar a entender? No sé si me estoy saltando muchos pasos antes de llegar aquí,
Pero, por ejemplo, estas otras hermanas que también estaban ahí, que tal vez tenían pues estos... A veces uno es negativo y ni siquiera se da cuenta. Es como, ya se vuelve normal, que es como algo tan normal. Pues pasó, lo hice y no me doy cuenta. ¿Cómo puedo tal vez como cambiar? ¿Cómo hace eso con los pacientes? Bueno, la verdad que existe actualmente algo que se conoce con el nombre de terapia cognitivo-conductual, que yo sé que los psicólogos conocen súper. Y esa parte... Sí, la verdad que la crianza forma una parte fundamental en la persona. Nosotros que somos creyentes, que somos católicos, que tenemos esta parte espiritual bien fortalecida, sabemos que eso es un factor protector. Por supuesto. O sea, de hecho, en el caso del estudio de las monjas se demuestra también cómo ese es un factor protector, porque ella hablaba mucho del agradecimiento que tenía con Dios de todo lo que le daba, de que lo que ella tenía era lo que ella necesitaba, que era suficiente. O sea, muchas cosas se ven en esa autobiografía. Y entonces, además de eso, obviamente, si inicialmente eres una persona que se te crió así, porque también hay que ver, o sea, a veces sí es cierto, nosotros como, bueno, yo que soy madre, a veces somos muy negativos y eso genera sobre tu hijo ciertos pensamientos y él absorbe prácticamente todo lo que le dices. Y si tú en ese momento venías cansado, agobiado, que el tranque, que no sé qué, que el trabajo que es muy duro, y todo eso es lo que recibe, eso es lo que al final lo hace su personalidad. Claro. Que espero yo que en algún momento a lo largo de su vida llegue alguien y le hable acerca de cómo sobrellevar las cosas, ¿no? Pero definitivamente que es mis pensamientos. ¿Cuál yo escojo? ¿El vaso medio vacío o el vaso medio lleno? O sea, y los pensamientos que yo escojo que florezcan. Porque yo puedo tener millones de pensamientos que me generan emociones diferentes, pero a la hora, la conducta que yo voy a hacer, lo que yo voy a hacer en esos pensamientos, obviamente que puede ser completamente diferente. Entonces me va a traer más problemas o no me va a traer problemas y al final voy a ser más feliz, más alegre, o depende de lo que me pase, ¿no? Sí, y es interesante y le hacía la pregunta porque me imagino que íbamos a llegar a ese punto. La enfermedad de Alzheimer no se previene cuando ya están ocurriendo los síntomas, sino desde toda la vida. O sea, esto es algo que uno tiene que venir trabajando desde antes. Que ya conocimos la historia, ya conocimos de dónde viene y no es que el médico tenía Alzheimer, sino que él descubrió la enfermedad. Entonces, y es interesante que esta mujer, cuando la estudian, de Auguste Deter, ella tenía problemas con el esposo. El esposo la había dejado, también él era un hombre que trabajaba mucho, que no llegaba a la casa, ella empezó a no reconocerlo porque él no estaba. Entonces digo, yo siento que en ella había un componente de cierta forma genético definitivamente, claro, que la llevó hacia lo que nosotros llamamos neurodegeneración, que es degeneración de las células del cerebro, más rápido que otras personas, que eso puede pasar, pero todas esas cosas alrededor obviamente ayudaron a que ella desarrollara la enfermedad mucho más rápido, y que se le iba a desarrollar quizá más adelante, pues lo hizo más rápido. Claro, y es bien importante esta parte porque aunque la gente a veces le cueste un poco más, el estrés nos va deteriorando tanto, y creo que una persona con un estrés crónico envejece como 3 años, algo leí sobre esto y me parece tan interesante que esto también tenga que ver con esto. ¿Podría decirnos entonces, definirnos qué es la enfermedad de Alzheimer? Bueno, la enfermedad descrita por Alois Alzheimer es una enfermedad que es neurodegenerativa, que las células del cerebro se van degenerando progresivamente, que va a llegar a un punto de inflexión en donde inicialmente se puede considerar que se están percibiendo ciertos síntomas, pero ya cuando la persona no puede, o sea, el cerebro está tan afectado que no puede hacer actividades básicas de la vida, como por ejemplo, ¿cuáles son? Comer, que es la última, que generalmente llegan a perder cuando el paciente ya no come por sí solo, ya es una persona que está con una enfermedad muy avanzada, pero inicialmente vestirse solo, cuando se empieza literalmente a vestir al revés, al derecho, ya estamos hablando de una severidad, ya estamos hablando de que la enfermedad está avanzada. ¿Por qué? Porque las actividades básicas son las últimas que la persona llega a perder, porque son muy básicas. O sea, es muy básico vestirse, bañarse, asearse, controlar los esfínteres, que no se me salga las heces, el orine, además de eso que yo me pueda arreglar, que todas esas cosas, esas actividades,
si ya usted está viendo que está habiendo una afectación en esas actividades, ya estamos ante una severidad. O sea, lo más triste es que ya ahí sí es bastante avanzado. Claro. Es difícil ahí, digo, siempre, y yo sí se los digo a todos los oyentes, siempre se pueden prevenir. Porque aquí en este caso no prevendríamos la enfermedad, sino las complicaciones. O sea, cuando una persona desarrolla una enfermedad tenemos que prevenir cuáles serían las complicaciones. Y en estudios científicos se ha demostrado que las 2 complicaciones más frecuentes de la enfermedad de Alzheimer son que desarrolles una neumonía, producto de que no sabes manejar bien tus secreciones, no puedes tragar bien porque se necesita mucha coordinación, a pesar de que uno no lo cree, solo para tragar, o sea, es algo bastante, son como 30 músculos que necesitas para tragar. Entonces, toda esa coordinación, y la persona desarrolla una neumonía porque no maneja bien sus secreciones, porque no logra tragar bien. Y la segunda es que porque no logran conectar el cerebro con el cuerpo, no se movilizan bien. Y van haciendo cierta dificultad para moverse, y a la larga la familia los va como siéntese en la sillita que usted se va a caer, y no es lo mejor, eso no es lo indicado. Lo ideal es que hablan mucho en que viene la relación mucho cerebro con el cuerpo, y si usted mantiene el movimiento, el cerebro eventualmente su plasticidad va a empezar a funcionar. Entonces, pero la gente tiende a como decir, no, pero es que ya te estás cayendo, es que no estás teniendo esa coordinación, ese equilibrio, así que siéntate, búscate un bastón, deja de moverte, y se quedan en cama, y eso los va afectando. O sea, por cada día que tú te quedas en una cama, vas casi una semana pierdes 3 kilos de masa muscular. Entonces pierdes prácticamente los músculos, se va adelgazando, y definitivamente que ahí sí ya llegamos a un círculo vicioso donde no se va a levantar más. Y cuando no se levanta, desarrolla úlceras por presión, que son las úlceras de las que murió August Deter. Entonces esas serían las 2 complicaciones más frecuentes. Las úlceras por presión, que salen en las áreas de la protuberancia de los huesos, producto de la presión que ejerce la cama o el área donde está sentada la persona, y por problemas para deglutir. Esas son las 2 cosas. Cuando ya llegamos a ese nivel, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir que no quede en el hospital por una neumonía, prevenir que no quede en cama, y así podemos prevenir que no fallezca en un hospital solo, que digamos, eso podría ser como un deseo de alguien, no fallecer solo en un hospital. Bueno, importantísimo, que tenemos que agradecer hasta poder deglutir y hacer todas, respirar, porque ya escucharon todo lo que lleva, ¿no? El hacer algo que para nosotros es normal diario, y que a veces uno ni se da cuenta, porque uno no se da cuenta que respira, uno no se da cuenta que hace tantas cosas y las hace. Definitivo. Tengo una pregunta. Cuando tenemos estos pacientes que están en casa, que a veces nos da miedo sacarlos, ¿SIGA trabaja con ellos? Sí, nosotros... Bueno, díganos primero que es SIGA y entonces después nos dicen. Bueno, yo cuando inicié mi carrera y empecé a atender a domicilio a los pacientes que no se podían movilizar, pues me di cuenta que había que crear un equipo, porque no era solo la parte médica, sino que había que meter la parte de psicología, había que verlas si tenían heridas, que es frecuente, como he mencionado, la parte de nutrición, la parte de terapia física, de rehabilitación. Entonces decidí crear un equipo para poder manejarme mejor, o sea, yo no dedicarme y poder... O sea, no puedo dedicarme a todas las cosas, entonces necesitaba como ayuda, y al final fue eso, ¿no? Como crear un equipo donde podamos conversar de los casos, donde los podamos avanzar, los podamos mejorar. Y qué más estos pacientes que están en unas condiciones particulares donde el familiar está muy, digamos, como muy sobrecargado, como con muchas situaciones. Definitivamente que nosotros allí pues contamos con un gerontólogo, un médico general que le da seguimiento por vía telefónica constantemente, que yo a veces no puedo, pues como yo no podía estar encima de esos familiares, que definitivamente son gente que necesita ayuda, pues decidimos crear esto para acompañamiento, y básicamente significa eso, nos siga adelante, siga acompañado con nosotros, vamos a ir con usted y vamos a seguir adelante hasta que, bueno, Dios quiera y siga, porque la vida sigue. Básicamente se inició así. Y de hecho, bueno, yo he ido con mi mamá y con mi familia a eventos que usted realiza también, así que si algún momento tiene y los quiere compartir por acá, este espacio es para eso, porque al final yo creo que es súper importante que todos podamos saber que hay espacios, y que si usted en casa está teniendo esta situación o conoce de alguien, pues también hay especialistas que van a su casa y que hacen un seguimiento de los casos, pues, y de los pacientes. Ok, entonces, qué triste debe ser que tu familia te deje, ¿no? Te deje a un lado, y a veces también yo creo que es porque no sabemos qué hacer, estamos abrumados,
Y por eso es tan importante acompañar al que acompaña. Eso es fundamental. Sumamente importante. Entonces, si usted está pasando también por alguna situación como esa, créame que hay personas que están dispuestas a Totalmente. ayudar. A veces uno tiene que seguir cargando la situación, pero cuando uno la carga entre varios, oye, es mucho más ligero, es mucho mejor y ahí uno puede ir de la mano, ¿no?, con el paciente para mejorar la calidad de vida. De hecho, sí, nosotros ahí también contamos con psicólogos para los familiares. O sea, Ok. que para nosotros es súper importante los familiares, porque ellos son los que nos pueden tener Claro. también, o sea, son para nosotros como un paciente adicional. Y para acá, para conversar también acerca de la carga, porque la gente habla del estrés y a veces como que no sabemos bien qué es estrés, y les voy a explicar, por ejemplo, en el caso de un cuidador de una persona que vive con esta enfermedad, hay unas cargas muy, muy fuertes, como por ejemplo el hecho de que sea dependiente para todo, es una carga fuerte, Sí. que tú tienes que darle la comida, darle todo, y si tú no estás trabajando de eso, porque esto es un trabajo y se debería remunerar, y yo todavía no sé por qué en Panamá no se ha establecido bien el Sistema Nacional de Cuidados, que debería como proteger a ese cuidador que Claro. está trabajando como cuidador, Sí. pero que también tiene un trabajo, que lo van a votar, que no puede llegar y todas esas cosas, y deberíamos como proteger en esos casos porque viven estrés económico, no Sí. pueden pagar las cosas, también viven ese estrés físico, que están agobiados por tanto trabajo, no pueden dormir, están trabajando, luego llegan a la casa a cuidar más todavía, y además de eso ese estrés emocional, ¿de qué? De que mi familia no se sabe comunicar conmigo. Yo no sé qué es lo que tiene, qué es lo que siente. Y es súper difícil estar con un familiar o con una persona cuidándola que no te diga, ¿no? Eso Sí. yo creo que es una de las cosas más duras, que no te diga qué es lo que siente, dónde le duele. Se queja y se queja, pero yo no sé a dónde le duele, ¿no? Y además de eso, también, por ejemplo, de que no puede hacer nada contigo. De que tú le quieres enseñar algo y pues no conecta, no llega contigo a hacer lo que tú quieras hacerle. Y eso tiene, una vez más, sus especialistas. O sea, el abordaje, hay que instruirse, saber cómo llegarle. Y lo más importante, ¿no?, saber qué es lo que está afectado. Porque en el caso, cuando a mí me interesa también mucho mencionar, que mencionan la enfermedad de Alzheimer, pero no le dicen al familiar qué es lo que va a pasar, qué es lo que tiene que esperar, qué cosas, qué signos va a presentar o que está presentando. Y usualmente pues hay diversos tipos, porque esa es la otra. No todo es enfermedad de Alzheimer. Para allá íbamos. Ajá. Para allá mismo, sí, porque es que a veces las personas empiezan de que, ay, es que se me olvidan las llaves, ya tengo Alzheimer. O sea, porque es la El alemán. típica frase que uno escucha. Entonces, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? Hay varias, hay diferentes. Sí, y entonces también dice, ya me va a dar. Ajá. No es cierto. O sea, porque creo que la vez pasada que hablábamos en el otro programa, hablábamos del deterioro en la Cognitivo, parte sí. cognitiva, y que hay varias funciones que se pueden afectar, la memoria, la atención, el cálculo, el lenguaje, y que ahora estamos tan lesionados por tantas cosas Sí. que nos llegan, y la atención es la más lesionada. Pero sí, hay que descubrir específicamente qué es lo que está pasando. Y yo puedo pues traer a colación el caso de una paciente que por lo menos el familiar pensaba que tenía una afectación de memoria, pero cuando se le hacen las pruebas, tiene una afectación en el lenguaje. Ok. O sea, que la persona no estaba teniendo problemas directamente de todas las otras funciones, sino que solo que no se podía comunicar. Entonces la gente pensaba que era que se le había olvidado cómo se dice la cosa, pero es que es el lenguaje el que está afectado, y Interesante. es otra área del cerebro. Y por esa razón es que existen múltiples tipos que los han tratado de clasificar, que algunas veces son por causas vasculares. Por eso es que ven importante en el orden de diagnóstico de este tipo de enfermedades que empiezan con un deterioro cognitivo, es primero hacerse las pruebas de saber que puede ser irreversible, como por ejemplo niveles de vitamina B12 bajo, eso lo hablamos la vez pasada en el programa, las vitaminas, las pruebas tiroideas, todo eso que puede estar alterado, para resolver eso. Y luego proceder a lo que son las pruebas cognitivas, saber cuáles son las áreas afectadas, porque asimismo la rehabilitación, si no está muy avanzado, se puede dar y la persona puede volver a funcionar bien. Claro. Y entonces los estudios de imagen, que a veces nos arrojan qué área del cerebro le pudo dar un infarto, que también puede ser, ese se llama vascular.
que es una enfermedad vascular cerebral que también puede provocar o asemejar síntomas de enfermedad. Y a veces eso puede ocurrir y yo no me doy cuenta. Exactamente, como en la noche, específicamente en los casos de apnea obstructiva del sueño, cuando la persona no respira bien y ronca. En estos días me dijo alguien, dice no, pero es que como yo ronco tanto es que porque yo descanso bien. Oh, wow. Todo lo contrario. Sí. Todo lo contrario, o sea, cuando roncas mucho es que probablemente no te está llegando el oxígeno y todo eso te puede ocasionar isquemias cerebrales en la noche y te puede dar un infarto cerebral. Y eso provocar algo que se asemeja a una condición como esta, ¿verdad? Entonces todas esas cosas pueden ocurrir y por eso es importante hacerse los diagnósticos. No es que ya me está dando, bueno, ya le dio, déjala que ya le dio, déjala ahí tranquilita que se va a caer. O sea, es una cosa bastante es complicado. complicada. ¿Tenemos como algunos síntomas puntuales en cada una o eso es que hay que hacerse muchos exámenes y al final saber, o sea, ahí es que se va a saber qué es lo que hay? En realidad forma parte de muchos exámenes. O sea, en realidad sí es un proceso. Y esto es una de las cosas que la Asociación Internacional de Enfermedad de Alzheimer menciona mucho, que esto es un proceso, que no es de que, voy a ir al doctor porque es que tengo problema de memoria y que al día que cuando salga de la consulta ya él me va a decir lo que tengo. No. Ahí empezamos entonces al proceso diagnóstico, donde primero le hacemos la prueba para descartar causas reversibles. Luego entonces le hacemos estudios de imagen, le hacemos las pruebas neuropsicológicas, que las hace un neuropsicólogo, ¿no? Yo, en verdad los mejores son los neuropsicólogos, y entonces después se emite un informe donde vamos viendo si la persona es capaz de rehabilitarse, le damos un tiempo de rehabilitación y si la persona no mejora, pues entonces ya nosotros vamos viendo que puede ser que haya algo más, ¿no? Y ya, digo, en Panamá sí existen las pruebas para diagnosticar. Lo que pasa es que son bien costosas. Claro. Son bastante costosas. Y hay que hacerles punción lumbar, o sea, meterles la agujita y tomarles muestras de líquido cefalorraquídeo. Y bueno, ya recientemente están saliendo las pruebas que dice que por la saliva te pueden, pero eso todavía está son nuevas, son cosas que van saliendo. Hay bastantes cosas. Y hay tratamientos nuevos también que están saliendo. O sea, que no es disque ahora, disque ya no importa si la tengo, igual da. No. Y se tira como al olvido, porque la gente como que es la frase, ¿no? Como que bueno, ¿ya qué? Sí, no, ya actualmente hay varias opciones. Digo, obviamente mientras la parte económica esté siempre ahí, pues es más difícil, pero siempre es bueno saber, ¿no? De qué es lo que está ocurriendo. Porque es que yo escucho mucha gente que dice que no, que mi abuela tiene 40 años y mi abuela se murió de enfermedad de Alzheimer. Si ahora es difícil diagnosticarlo, en ese tiempo nadie iba a tener, no se sabía. Entonces, qué bueno es saber que un familiar fallece de algo, porque yo me tengo que poner las pilas, ¿no? ¿Verdad? Porque puede haber un componente genético, es un 25% de los casos, pero puede ser, ¿no? También después de todo este tema del COVID, que bueno, sabemos que todavía no se ha terminado, que todavía anda por ahí, hablábamos de que a la gente se le estaban olvidando las cosas, que era uno de los componentes como tal vez más complicados de esto. Esto no tiene nada que ver, se han visto algunos estudios. Bueno, yo soy de las que pienso, o sea, si a mí me pregunta en mis conocimientos de patología y tal, lo que yo he visto es que las personas puede ser que inicialmente desarrollen problemas inflamatorios, metabólicos, después vasculares y por último un cerebro muy lesionado, pues más tarde que temprano se va a degenerar. Entonces las enfermedades degenerativas pueden provocarse por múltiples factores y se han hablado de múltiples factores, multifactoriales, y por eso es que al final no se logra definir. Algunos hablan de es mixto, es Alzheimer, es vasculares, o sea, porque es que el cerebro es un órgano que se puede, por la neuroplasticidad, recuperar, luego volver, luego lesionarse, y como le pasó a la monja, a la monja María, puede ser que se haya lesionado, pero que ella siguió adelante, ¿no? Sí. Entonces eso es lo interesante ahí de aprender y darnos cuenta. En el caso del COVID fue algo que todos obtuvimos, o sea, no pudimos, no nos quedó de otra. Y ese virus infectaba mucho lo que es las vías del bulbo olfatorio y toda la parte, y la gente que quedó con problemas para oler, generalmente desarrollaban problemas de memoria porque es que afectaba los nervios. Entonces ya invadía allí y podía provocar deterioro cognitivo. Y eso es algo que puede pasar. Pero obviamente se puede recuperar, eso es lo importante, que acá no nos quedemos de que bueno, ya me dio, ya yo me fregué y ya.
Si estamos empezando, podemos actuar. Que es lo Perfecto. Y eso es lo importante, que siempre busquemos herramientas. Y escuchamos que tenemos nosotros mismos algunas formas de prevenir desde que somos muy pequeños, desde que estamos aprendiendo de la vida. Y bueno, uno nunca deja de aprender. Así que lo importante es buscar actividades. Así que no se despegue, que vamos a ir a un corte musical. Pero cuando regresemos, vamos a aprender qué son esas cosas que puedo hacer si ya estoy sintiendo que tal vez voy teniendo algún deterioro, para ayudarme, o en el caso de que quiera prevenirlo, qué cosas podemos hacer. Así que no se despeguen, que ya volvemos con más de Sanamente. Hacia de mi corazón, oh, mi corazón. Hoy sé que tú me das una nueva misión, mi vida liberar de toda opresión, de toda opresión. Tu voz resuena en el fuego, el que me quema hoy por dentro. Las cadenas cuando en tu nombre danzo, el fuego que me quema es tu Espíritu Santo. Se rompen las cadenas cuando en tu nombre danzo, ardiendo esta candela, mi alma está gozando, mi alma está gozando. Quedó mi corazón cuando te dije yo, el fuego no para, contra corriente sigo. Con tu fuego, Señor, el que me abraza, con mi ser y te repito, tu voz resuena en el fuego, el que me quema hoy por dentro. Se rompen las cadenas cuando en tu nombre danzo, el fuego que me quema es tu Espíritu Santo. Se rompen las cadenas cuando en tu nombre danzo, ardiendo esta candela, mi alma está gozando. Cuando en tu nombre danzo, es tu Espíritu Santo. Cuando en tu nombre danzo, ardiendo esta candela, mi alma está gozando. Mi alma está gozando. Mi alma está gozando. Mi alma está gozando. Que nadie me lo va quitando. Que no pare la alabanza, que mi alma se quiere gozar. Mi corazón, se fue el Espíritu Santo de Dios. Cuando en tu nombre danzo, el fuego que me quema es tu Espíritu Santo. Se rompen las cadenas cuando en tu nombre danzo, ardiendo esta candela, mi alma está gozando. Oigan, espero que hayan podido bailar un poquito ahí con esa canción, porque la verdad es que aquí estábamos así viendo los pasos y las cosas, así que de verdad, espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, un saludo también a Clara, a la señora Miriam, a todo el mundo que nos está viendo, a Angélica, que sabemos que siempre están en sintonía de Sanamente, y bueno, les agradezco de verdad de todo corazón que nos acompañen. Y bueno, nosotros seguimos aquí hablando de la enfermedad de Alzheimer. Ya saben cómo decirlo correctamente, la enfermedad de Alzheimer.
y no ninguna de las otras variables que a veces escuchamos por ahí, que a veces uno hasta se sorprende a veces. Entonces, bueno, nos habíamos ido a la pausa y quedamos en que íbamos a hablar un poco sobre esas herramientas que podemos utilizar para prevenir. ¿Qué cosas nos puede decir? Bueno, lo más importante, diría yo, es que optemos por tener una ocupación que nos guste. Okay. Creo que eso es una de las más primordiales. Lo que se llama proyecto de vida, que creo que hoy que celebramos el Día del Adulto Mayor, o de la persona, muy importante, hablarle de persona mayor, o sea, de los grandes, de los más grandes, tenemos nosotros que cuando llegamos a esta etapa de vida, tener un proyecto, o sea, no quedarnos en que ya nos jubilamos y no hacemos más nada, sino que comprometernos con la vida, con algo, con un voluntariado, con algo que me guste, pero sobre todo que me apasione. Porque yo puedo seguir comentando acerca de estudios, y hay otro estudio más que demostraba que unas personas que estaban ya con un deterioro medio avanzadito de una enfermedad neurodegenerativa, no voy a decir porque no se sabía bien cuál, que eran maestros y que los habían jubilado. En Pensilvania ocurrió todo esto. Habían unos niños en lugares alejados del área donde el estudio decidió llevar a estas personas mayores, profesores, a irlos a que le dieran clases a unos niños, y que ellos agarraron con tanta fuerza eso que se empezaron a ver mejoría de las pruebas cognitivas. Qué bien. En personas que ya tenían datos de una enfermedad a nivel cerebral. Entonces es bien importante que el compromiso con su vida, de lo que usted quiera hacer, que sea que usted lo motive realmente, que no lo haga por hacer, eso yo creo que es lo más importante para prevenir este tipo de enfermedad. Realmente ese estudio me conmueve mucho, la verdad, porque también motiva a seguir haciendo cosas que a uno le gustan. Es importante, mientras usted haga cosas que le guste y maneje bien su tiempo para que no se estrese, pues todo va de maravilla. Sí, bueno, además de que el estrés igual uno lo necesita para moverse, ¿no? Pero que no sea un estrés crónico, que es lo más complicado. Ok, perfecto. Entonces tenemos esto del proyecto de vida, me encanta, creo que es importante que podamos seguir haciendo cosas. ¿Qué otras herramientas podemos usar? Es verdad que los crucigramas, sopas de letra nos ayudan a... Bueno, esa es una interesante pregunta, porque muchas veces la gente cree que, bueno, es que ella hace crucigramas, hace sopas de letras y yo no entiendo. Y es que en verdad, y que yo estoy tratando de poner a mi mamá a hacer crucigramas y no quiere, o sea, por eso mencionaba esta otra, porque yo sé que esperaban que dijera, sí, pero todos. En realidad no. O sea, ya se sabe que si a usted no le gusta el crucigrama, ni le gusta el sudoku, ni le gusta la sopa de letras, haga todo lo que usted quiera, que eso no le va a causar mejoría o, por ejemplo, alegría, digamos. Porque lo más importante, como les acabo de mencionar, bueno, al principio y los estudios, pues, el pensamiento, la motivación espiritual de cada quien, los deseos, todo eso, mi compromiso con mi vida, mi proyecto, lo que yo aún tengo que hacer, mi misión. Por eso es que nosotros, pues los católicos, esto es un factor protector, porque nosotros sabemos que estamos aquí en la tierra porque Dios todavía nos tiene aquí por algo, por una misión. Y creo que, y yo insisto, la parte espiritual es una de las más protectoras para no desarrollar estos tipos de enfermedades, cualquier tipo de enfermedad, de hecho, de la mente, porque eso coopera con que la persona tenga un pensamiento diferente de la vida y la vea de manera diferente, y por más de que los neurotransmisores y la parte química esté ahí, la persona va a seguir con algo más, que es el espíritu y su alma, que va a querer hacer. Por supuesto. Y que el querer hacer hace que el cerebro funcione, porque él no se manda. Por supuesto, y eso es importante, saber que el cerebro no se manda, usted lo manda. Entonces, eso cambia muchas cosas. Bueno, doctora, ¿dónde podemos conseguirla? ¿En redes sociales? ¿Número de teléfono? Bueno, sí, yo estoy en redes sociales, soy doctora Clarisa Geriatra en el Instagram. También tenemos, bueno, en las redes está la clínica que se llama SIGA, que son las siglas de Servicios Integrales Gerontológicos Ambulatorios. Estamos ubicados ahorita mismo en el edificio Golden Point, en la vía Ricardo J. Alfaro, en el piso 26, consultorio 7. Y al celular 6671-4442. Así que ese teléfono lo pueden utilizar para preguntarnos, para conocer cualquier cosa adicional que ofrecemos, porque ofrecemos muchos servicios para los adultos mayores.
Ok, importantísimo. Recuerden, bueno, ahí pueden conseguir a la doctora. Igual esperamos que pueda seguir acompañándonos en otros momentos. Y hoy estábamos en el debate si hablábamos de una cosa o de otra, pero realmente importante pues que podamos conversar sobre esta enfermedad que realmente uno escucha bastante y a veces hay mucha desinformación. Y qué valioso es que podamos tener estos espacios para hablarlo sin miedo, sin tabú y sobre todo en un lenguaje que podemos entender, porque a veces cuando nos hablan de transmisores, neurotransmisores, que pasó esto, que el otro, a veces uno se queda como en el aire y no entiende, pero qué bonito poder entenderlo en un lenguaje en donde todos podamos ser parte de la conversación. Doctora, le doy las gracias por estar aquí esta tarde con nosotros, esta noche. La verdad es que me alegra muchísimo el poder tener el espacio, como ya lo dije. Un saludo igual a todos. Recuerden que este programa queda grabado aquí para que ustedes lo puedan volver a ver. Y si ustedes conocen a alguien que necesita esta información, también queda aquí. Una vez termine el programa, ahí Samir se encarga de montarlo al YouTube y queda listo para que lo podamos ver. Gracias igual también a Yanio y a Samir por acomodarnos aquí el estudio. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Ay, a la orden, muchísimas gracias. Ya saben, también nos pueden seguir en @sigapanamá y en @siga.domicilio, que me faltó mencionar. Y en YouTube también tienen un programa, un canal. En YouTube también tenemos Siga 703, que hablamos también de estos temas para el envejecimiento saludable sobre todo. Ok, y eso es algo que todos tenemos que ir a ver porque, bueno, miren, todos vamos a envejecer, entonces importante que nosotros, exacto, importante porque recuerde, algo que usted dijo en el programa anterior, es que envejecemos desde que nacemos, o sea, desde que nacemos empezamos a desarrollarnos y empezamos ya, hay unas posibilidades de daño y cosas que pueden hacer el envejecimiento más acelerado o menos acelerado, que es importante. Perfecto, bueno, entonces ya saben, cualquier cosa tenemos el correo electrónico, el número de teléfono y si Dios lo permite será hasta el próximo miércoles. Hasta luego. Chao. De Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.